de cuarto medio, muy buenos días. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a revisar lo que tiene que ver con la metafísica platónica, ¿ya? Y precisamente eh, realicé una presentación, ya que yo se la voy a compartir ahora, para comenzar entonces con esta, esta clase. Eh, bueno, acá se la comparto. Ahora sí, ya. Bueno, acá ustedes van a tener un concepto nuevo, ya que se va a tratar de la metafísica. Y aparte le pusimos, ¿cierto?, una visión metafísica que va a ser la platónica, ¿ya? Entonces ahí es cuando nosotros nos vamos a preguntar de qué es lo que vamos a hablar realmente. ¿Qué es metafísica? ¿Ya? La idea es que nosotros nos comencemos a cuestionar aquello y podamos tener una idea general del concepto. Y de hecho, el objetivo de esta clase es conocen y aplican algunas nociones metafísicas en Platón. O sea, la idea ya es poder entender quizá alguna idea de la metafísica, ¿ya? Y sobre todo en este personaje que es Platón. Pero para aquello, primero yo les quiero presentar esta imagen, esta obra, que en realidad esta obra se llama Al borde del abismo, y más que su historia, me interesa que ustedes den cuenta principalmente de lo que nos está presentando, ¿ya? Acá tenemos a un hombre, un ser humano, que lo que intenta hacer es precisamente salir más allá de lo que hay en este mundo. Si bien el ser humano por naturaleza, ¿cierto? A lo largo de su historia, ha entrado a investigar y a conocer lo que rodea este mundo. Y de hecho, ya prácticamente el mundo lo ha conocido entero. Eh, Sin embargo, hay algunas veces, ¿cierto?, que dicen, no, se ha descubierto nuevas cosas en el mar, todavía hay cosas por descubrir, pero principalmente el foco del ser humano en este momento no es dentro del mundo, dentro del planeta Tierra, sino que está afuera. Y precisamente esta imagen lo que nos intenta demostrar es esa necesidad de conocimiento que tiene el ser humano para conocer todas las cosas, para conocer la totalidad de la realidad, ¿ya? Y eso es precisamente lo que en este caso la metafísica va a intentar hacer, ¿ya? Y ahí vamos a explicar más el concepto, pero esta imagen a mí me gusta mucho porque resume, en definitiva, el trabajo que quiere hacer la metafísica, ¿ya? Bueno, ustedes saben que la etimología principalmente hace referencia a el origen de la palabra. Y en el caso de metafísica, viene el concepto griego metafísique, que va a venir a significar más allá de lo físico, ¿ya? Acá hay una infidencia que también se señala del cómo es que surge este nombre de metafísica. Se dice que el concepto de metafísica surge porque en el siglo V aproximadamente después de Cristo, había muchos lectores de Aristóteles. Ya ustedes saben que Aristóteles es un filósofo muy reconocido, ¿ya? Y que escribió muchas cosas, escribió sobre prácticamente todas las cosas. Y principalmente se dice que Aristóteles escribió un libro que se llama Física. Bueno, de hecho lo escribió, ¿ya? Pero se dice que este libro, ya que trataba acerca de precisamente la metafísica que hoy entendemos, no tenía nombre. Y la única forma que la gente lo pudiera pedir en la biblioteca era como, ¿me puede pasar el libro que está más allá de la física de Aristóteles? O sea, ¿me puede pasar el libro que está más allá de la física? ¿Ya? O sea, lo pedían como metafísica. Entonces, según las evidencias, dicen que por eso es que también quedó como metafísica, ¿ya? Entonces, su etimología significa más allá de lo físico, ¿ya? Y también lo que quiere referirse un poco es a la investigación profunda que se va a hacer de las cosas. Y principalmente, ¿qué va a estudiar la metafísica? Va a estudiar tres preguntas, ¿cierto? Que primero tiene que ver con el ser. Y acá es cuando vamos a entrar en un conflicto, en una dificultad acerca del ser, ¿ya? Porque el ser es un poco complejo definirlo, ¿ya? Cuando la metafísica investiga qué es el ser, se va a preguntar sobre qué hace que todas las cosas sean lo que son. Esa es la pregunta principal de la metafísica. ¿Qué hace que todas las cosas sean lo que son? Por lo tanto, cuando hablamos de ser, hablamos de algo que nos incorpora a todos. Y por eso, como investiga la parte central que hace que sean todas las cosas, también va a investigar
el qué es lo que hay, refiriéndose a, si yo tengo, por ejemplo, el universo lleno de cosas, ¿qué cosas hay en ese universo? ¿Cuál es la totalidad de cosas existentes en ese universo? Por lo tanto, en realidad lo que va a estudiar la metafísica es todas las cosas que hay y que componen la parte esencial de lo que es, ¿ya? Por lo tanto, si intentamos entender qué pasa con la metafísica, qué es lo que va a estudiar, ¿ya? Va a estudiar aquello que hace que todas las cosas sean. Y principalmente, ¿cómo la va a estudiar? A partir de algo que vamos a llamar entes, entidades. ¿Qué son los entes? Cualquier cosa que exista, cualquier cosa que sea. Por ejemplo, un árbol es un ente, una persona es un ente. Y así es como, ¿cierto? Las entidades van a ser en particular cada una de las cosas que existen, ¿ya? Entonces, ¿de qué se va a preocupar la metafísica? De todas las cosas que existen. Y también, obviamente, va a estudiar la pregunta ¿por qué hay algo y no más bien nada? En el sentido de ¿cuál es la razón de que existan todas las cosas que son? Y si existen todas las cosas, ¿por qué no ocurre lo contrario, de que no existan? Entonces, ¿cierto? Todas esas preguntas las va a investigar la metafísica y va a tratar de responderlas. Probablemente, ¿cierto? Nunca se logre responder todas las preguntas, pero sí se está intentando avanzar, ¿cierto? En responder estas preguntas, ¿ya? Bueno, a lo largo de la historia de la filosofía, podemos mencionar que aproximadamente en el siglo V antes de Cristo ya, bueno, ahí nacen los primeros filósofos. Y precisamente acá, en esta línea de tiempo, vamos a tener a Tales de Mileto, quien es reconocido como el padre de la filosofía. Tales de Mileto es un personaje bien conocido incluso en el área de las matemáticas. Los filósofos, de hecho, antiguos, estudiaban de todo un poco, ¿ya? Y en matemáticas, por ejemplo, tenemos el teorema de Tales, que todavía, que probablemente ustedes lo conocen y todavía se utiliza mucho. Por acá también vamos a tener a otro conocido por ustedes, ya Pitágoras, ya en el teorema de Pitágoras, otro matemático. Entonces, en realidad estos personajes estudiaban de todo, pero principalmente la preocupación que tenían ya era la pregunta acerca de algo que se llamaba la fisis, ¿ya? Ellos intentaban entender el origen o argen, ¿cierto?, de todas las cosas, ¿ya? Y en ese entonces se denominaba la fisis, el origen de la naturaleza, ¿ya? Y si nosotros lo entendemos hoy día, en realidad lo que ellos estaban intentando hacer es explicar qué era, que toda, qué era lo que hacía que todas las cosas fueran, ¿ya? ¿Qué era que hacía que todas las cosas sean? ¿Qué le daba esa existencia a todas las cosas? ¿Qué era la base de la existencia? ¿Ya? O sea, estaban haciendo lo que nosotros entendemos como metafísica. Eso era lo que estaban estudiando. Pero en ese entonces se denominaba la physis o la naturaleza, ¿ya?